Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bueno, tengo unas preguntas para hacerte. Para empezar, ¿qué es el populismo para vos? El populismo es una deformación de lo que sería un gobierno popular, es decir, de aquel gobierno que está preocupado por el bienestar general, especialmente de las clases más populares, más necesitadas, menos pudientes. ¿Te parece? ¿Vos estás de acuerdo con esa política? No, no estoy de acuerdo con el populismo, porque es un gobierno para el corto plazo, que en realidad lo que busca es una autosatisfacción. Busca perpetuarse en el poder en nombre del pueblo, que es lo contrario de servir al pueblo. Entonces, es un gobierno que actúa con poco respeto para las instituciones. Se cree que es el gobierno iluminado, que es el único que interpreta los deseos del pueblo. Se cree que es el único que está calificado para satisfacer sus necesidades. Entonces se organiza un gobierno en el cual el partido político que representa va copando todas las instituciones. Al margen del poder ejecutivo para el que fue elegido, domina el Parlamento, domina la justicia y así va extendiendo sus tentáculos sobre todas las demás instituciones intermedias. Creo que es algo que germinó a mediados del siglo XX y que lamentablemente cuando se creía que estaba superado ha vuelto a florecer, tanto con el de izquierda como de derecha, que es lo que acoge, que es lo que asola a regiones como Europa, Norteamérica, en Brasil y en fin. Y cuénteme, Gustavo Enrique Müller, ¿usted tiene algún líder populista? No, no, absolutamente no tengo ningún líder populista. Tuve un gran líder popular que fue el general Perón, que fue un adelantado para su época, que imaginó un país independiente, justo, libre y soberano, que descreía de la división del mundo en dos bloques, el capitalista y el comunista, ideó una tercera posición que después generó lo que se llamó el tercer mundo, donde los países no tenían por qué vincularse ni depender de ninguna de las dos grandes potencias mundiales que se habían repartido el mundo. Lo que pasó es que como estuvo adelantado a su época, no alcanzó a tener toda la comprensión de la sociedad, por una parte, y por otro lado, la clase dirigente que lo acompañaba no estaba a la altura de sus ideales. Entonces hubieron muchos abusos, muchas deformaciones, muchas persecuciones y terminó con un gobierno de sesgo dictatorial. Pero eso no significa que no haya hecho grandes avances en favor de la población, grandes conquistas de los trabajadores que hasta ese momento no gozaban ni de vacaciones pagas, Y la unión ni de de las clases. aguinaldo. Bueno, justamente él lo que proponía era una alianza estratégica entre los sectores de la producción industrial nacional, los trabajadores especialmente de las zonas industriales y las Fuerzas Armadas. Y principalmente su doctrina se basaba en la doctrina social de la Iglesia, porque era un partido humanista y cristiano. Paradójicamente terminó enfrentado con la Iglesia a raíz de los abusos que cometían sus propios ministros y sus seguidores, enfrentamiento horrible que terminó hasta con la quema de iglesias. Aunque no hay que dejar de lado que la Iglesia en ese momento se metía donde no la llamaban y organizó el golpe del 55. ¿Y usted qué opina acerca de que se critica mucho en este país la figura de Juan Domingo Perón? ¿Por qué crees que sucede? Y pienso que fue una figura muy controvertida, hizo muchísimas cosas buenas y bastantes cosas malas. No supo frenar a tiempo a todos los grupos que él había organizado con la intención de formar un partido político fuerte, un movimiento social fuerte. Entonces cobraron fuerza sectores como un sindicalismo exagerado, como sectores de izquierda revolucionarios que no supieron frenarse a tiempo y lógicamente eso generó mucho odio y mucho resentimiento. Igual creo que la historia lo va a reivindicar porque fue uno de los precursores de los partidos políticos donde se privilegia la igualdad social y el progreso y el fortalecimiento de los más humildes.
Lamentablemente, en muchos aspectos se cayó en una demagogia, en el culto a la personalidad, y eso no está bien desde ningún punto de vista. ¿Y usted personalmente tuvo alguna experiencia involucrada en la política durante los años del peronismo en Argentina? Justamente durante los gobiernos peronistas no, porque yo no es que tenga vocación política, pero sí tengo vocación de servicio. Entonces cuando Perón estuvo proscripto, donde se le prohibió al pueblo durante muchísimos años poder elegir libremente de sus autoridades y donde se proscribía a las grandes masas humildes, mi compromiso cristiano me obligó a militar, y a militar a favor del retorno de Perón, porque era lo que el pueblo reclamaba. Y el mismo Perón ya era otro, muy distinto al que se fue en el 55. Vivía en son de paz, vivía para unir a todos los argentinos y para terminar con los antagonismos. Entonces yo luché para que él vuelva. Lo fui a esperar las 2 veces que vino a Ezeiza. Pero en cuanto asumió, di por terminada mi militancia, porque ya el gobierno se había expresado, ya habíamos logrado que exista un gobierno popular que representara a la gran parte del pueblo argentino, ganó con más del 60% de los votos. Y el mismo Perón dijo, cuando un general que lo había derrocado en el 55, medio le pidió perdón y le dijo: mi general, qué equivocado que estaba yo y cuánta razón tenía usted en 1955. Quiero pedirle disculpas porque ahora comprendo todos sus ideales y la gran labor que hizo. Y Perón lo interrumpió y le dijo: pero, mi general, usted se está volviendo peronista justamente cuando yo estoy dejando de serlo. Y ya cambió la frase paradigmática del peronismo, que decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por otra que decía para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Entonces yo consideré que mi labor había terminado desde el punto de vista de la política. Y última pregunta para usted. ¿Te sentías representado con las ideas, los valores, objetivos y los discursos que realizaba Juan Domingo Perón? Claro, ¿cómo no sentirse representado por alguien que dice que su ideal es encontrar y formar una patria libre, justa y soberana? ¿No? Los ideales de justicia social son inherentes a la doctrina social de la Iglesia, entonces es imposible no formar parte de alguien que quiere un país independiente, donde reine la igualdad y la justicia y que sea soberano. Pero bueno, lamentablemente no tenemos una clase política, ni una clase industrial, ni una economía de carácter nacional. Somos un pueblo bastante individualista, bastante egoísta, tal vez porque nos hemos sumado a muchos proyectos políticos que han fracasado. Lo que sí quiero dejar aclarado que desde que el general Perón murió, no hay nadie que lo represente ni que haya recogido con altura todas estas banderas. Yo creo que Perón mismo se dio cuenta de que no había nadie, él no había podido capacitar a nadie para que siga su ideario, por eso la nombró como vicepresidenta a su mujer, sabiendo que se iba a morir prontamente, con la idea de dar por terminado, mejor dicho, no por terminado, por superado el peronismo, con la idea de que venga algo superador. Y creo que todos los que se dicen peronistas ahora no hay ninguno que realmente lo represente. Lo más profundo, el dolor más profundo de mi corazón, creo que el peronismo está muerto y enterrado.